Can Yaman y Demet Özdemir, de nuevo en el ojo del huracán por una posible reconciliación. Madre mía, qué lío. Si pensabais que lo de ellos estaba más que superado, preparaos, porque parece que hay segunda oportunidad a la vista. Todo salta a la luz por unos pequeños detalles que, la verdad, no pasan desapercibidos para nadie que siga un poco el salseo de estos dos. ¿Os acordáis de la época de Erkencikus? Uf, qué química tenían. Pues parece que esa magia, esa chispa que enamoró a medio mundo, podría estar resurgiendo. Y no, no estamos hablando de un simple hola, ¿qué tal? Esto va más allá. Los rumores, que ya sabemos cómo son de intensos cuando tocan a Can y Demet, se dispararon después de que ambos coincidieran en un evento privado en Roma. Sí, habéis oído bien. Roma. Y no solo coincidieron, sino que, según testigos, estuvieron charlando animadamente, compartiendo risas, vamos, como si nada hubiera pasado. Y claro, ante estas imágenes y comentarios, la pregunta es inevitable, ¿están volviendo a tener contacto? ¿Hay algo más detrás de estos encuentros? Para ser honestos, yo creo que esto no es casualidad. Can Yaman es un torbellino, siempre está haciendo algo que da que hablar, y Demet Özdemir, aunque más reservada, tampoco se queda atrás. ¿Pero que coincidan así, y además se les vea tan cómodos? Me huele a que hay algo. Muchos dirán que es solo coincidencia, o que son profesionales y se llevan bien. Pero es que la historia entre ellos es tan intensa. Pensemos un poco. Si hubieran terminado su relación de forma amistosa y sin rencores, ¿por qué tanto secretismo? ¿Por qué estas coincidencias que parecen tan orquestadas? Lo que yo sospecho es que después de un tiempo ambos han madurado, han reflexionado sobre lo que tuvieron, y quizás se han dado cuenta de que lo que vivieron fue muy especial. ¿Y quién no ha pensado alguna vez en darle una segunda oportunidad a algo que fue bonito? Además, no olvidemos que sus carreras están en un momento crucial. Can Yaman arrasa en Italia, y Demet Özdemir tiene proyectos importantes en marcha. A veces en este mundo del espectáculo, las relaciones se complican por la distancia, las agendas apretadas, la presión. Pero cuando el cariño es real, y la conexión es tan fuerte como la que parecía haber entre ellos, pues quién sabe. He visto alguna foto por ahí donde se les ve sonriendo el uno al otro y la verdad es que transmiten una complicidad que no se puede fingir fácilmente. No es solo una pose para la cámara. Hay miradas, hay gestos, detalles que para un ojo atento lo dicen todo. Y esto es lo que me da mucha intriga. ¿Está Can yendo detrás de Demet otra vez? ¿O es Demet quien está abierta a revivir lo que tuvieron? Lo que está claro es que ambos se respetan mucho, y eso es un punto a favor. No es una de esas rupturas tóxicas que dejan heridas abiertas. Parece que hay un cariño y un respeto mutuo que perdura. Pero, ojo. Tampoco nos volvamos locos. A veces en este mundillo las apariencias engañan. Podría ser solo una estrategia de marketing para avivar el interés en sus proyectos, o simplemente dos personas que se respetan profesionalmente y coinciden en eventos. Pero, vamos a ver, ¿vosotros os creéis eso? Yo personalmente tiendo a pensar que donde hay humo, suele haber fuego. Y en este caso, el humo es bastante denso. Piénsalo bien, si fuera un montaje, ¿no lo harían más obvio? Estos detalles que salen a la luz son sutiles, pero significativos. Son las pinceladas de un cuadro que todos queremos ver completo. La posibilidad de que Can Yaman y Demet Özdemir vuelvan a estar juntos, eso sí que sería una notición que paralizaría las redes. Así que mientras esperamos a ver qué pasa, yo me quedo con esta esperanza de que quizás, solo quizás, esta segunda oportunidad, sea el inicio de algo nuevo para ellos. ¿Será que el amor que empezó en el set de Erkencikus está listo para un nuevo capítulo? Y ahora la pregunta que todos nos hacemos y que a mí me tiene dándole vueltas. ¿Creéis que esta posible reconciliación es real, o solo una estrategia para mantenernos enganchados?